Incluso hasta queremos tomarle una foto, queremos tomarle algún video cuando está ocurriendo algo excepcional en la congregación, porque habitualmente solemos hacer una congregación, no esta pues, solemos tener congregaciones, hermanos, que simple y sencillamente venimos, nos reunimos y nos vamos. Venimos, nos reunimos, nos vamos, nos vemos, nos vamos, así, sin llevar a una relación completa de unidad, amén, de un completo interés, una completa cobertura unos con otros. Está como también cuando de repente vemos a un cristiano excepcional, ¿verdad? Un cristiano que ora bien, mucho, ¿verdad? Que ora la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, que ayuna, que es fiel en sus diezmos, y lo decimos, wow, ese es un cristiano radical. No, eso no es un cristiano radical, eso es un cristiano. Amén. Ese es un cristiano. Eso es lo que debe ser un cristiano, un seguidor de Jesucristo. Es alguien que debe estar completamente diario nutriéndose de la palabra de Dios, diario estar en comunión con Dios, constantemente ayunando, ser un fiel servidor de sus finanzas, etcétera. Así que por lo tanto, hermanos, la iglesia y la unidad de la iglesia debe ser una regla, debe ser lo común, debe ser lo normal para nosotros. No debe ser la excepción en nuestras vidas. Nuestra forma de entender la congregación debe ser una congregación unida. Dios, hermanos, construye su reino piedra con piedra a través de su palabra. Haga de cuenta que la palabra es el cemento. Nos va fortaleciendo, nos va consolidando firmes. Ahorita vamos a anotar, hermanos, ahorita vamos a ver el versículo. Amén. Ahí la Biblia nos compara, hermanos, a los creyentes compara como piedras, no con ladrillos. Amén. Mientras el ladrillo es uniforme, todos son iguales. Mientras el ladrillo es similar, unísono, es poroso y fácilmente se desborona o se desbarata, hermanos. La piedra es diversa, cada una tiene sus propias formas de ser y sus características inertes, y es dura y es resistente. Ahorita vamos a ver por qué nos compara con piedras. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 5. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva y desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, hermanos. Ahí en el versículo 2:1 dice: desechando pues. Ese pues, hermanos, en el capítulo anterior, Pedro acaba de demostrar, hermanos, la gloria y el carácter eterno de la palabra de Dios. No hay tiempo para leer los últimos versículos del capítulo 1, pero es una continuación. Así que ahí, hermanos, Pedro demuestra la gloria y el carácter eterno de la palabra de Dios. Y ahora nos está diciendo, hermanos, en respuesta a esa gloria, a ese poder y santidad de la palabra de Dios, nosotros debemos de responder deseando como recién nacidos la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es gloriosa, la palabra de Dios es la que formó el mundo, la palabra de Dios es la que formó las estrellas. Me quedo sin palabras para describir el poder de la palabra de Dios. Ahí está el poder de la palabra de Dios. Y dijo Dios: hágase los cielos y la tierra. Y creó Dios las luces con la palabra. Ahí está el poder de la palabra de Dios, palabra gloriosa, el Logos eterno, todopoderoso.
Ahora nosotros, ¿cómo debemos de responder a ese poder y esa gloria de la palabra de Dios? Como unos bebés recién nacidos. Debemos de desear, hermanos, la palabra de Dios. Debemos de desesperarnos por este alimento de la palabra de Dios, porque ahí está, repito otra vez, la palabra poderosa de Dios. Ahí está ya. ¿Cómo es que usted debe cómo usted y yo debemos, hermanos, de responder a esa poderosa palabra de Dios? Desead. Dice la palabra, desead como niños recién nacidos. Desead, desead, desead como niños recién nacidos. Otra vez lo digo, desead, desead. Que tengas hambre, que necesites la palabra de Dios, que sea tu alimento, deséalo, deséalo. Porque muchas de las veces, hermanos, no lo deseamos, muchas de las veces lo rechazamos, muchas de las veces lo olvidamos, muchas de las veces ni siquiera abrimos ese alimento. Entonces nosotros no vamos a poder llegar a la unidad perfecta que habla el Señor Jesucristo si nosotros no deseamos la palabra de Dios, si no deseamos. Y es que ¿por qué rechazamos la palabra de Dios? Ahí está la pregunta seria y real. ¿Por qué rechazamos la palabra de Dios? ¿O la palabra de Dios ahogará nuestro pecado? ¿O nuestro pecado ahogará la palabra de Dios en nuestras vidas? Entonces, ¿por qué rechazamos la palabra de Dios? Porque amamos más nuestro pecado muchas veces. Desead la palabra de Dios. ¿Qué puede ocurrirle, hermanos, a un recién nacido que no puede comer la leche de mamá? Lógico, ¿verdad? Dígame, ay, Sergio, pues ¿qué? ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Qué crees que va a pasar, verdad? Cuando un bebé no se puede alimentar por la leche, pues inmediatamente, bueno, en pocos días muere de desnutrición, muere de inanición o muere de hambre, como comúnmente decimos. Muere de hambre. ¿Por qué? Porque el bebé no se puede valer por sí mismo. No puede levantarse, ¿verdad? E ir y conseguir la leche nido por allá en la farmacia Estepa y agarrar una mamila, hervir el agua y no, es un bebé que no está en sí el poder sobrevivir por sí mismo. Y eso es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo en esta tarde. Sin la palabra de Dios no vas a poder sobrevivir por ti mismo. No vas a poder, te vas a extraviar, te vas a estrellar. No vas a poderte levantar e ir por tu propia mamila y traerla para sobrevivir. No pienses que vas a sobrevivir, te vas a morir. Si no vas a la palabra de Dios, te vas a morir literalmente te vas a secar. Porque no vas a la palabra de Dios, porque no es tu prioridad, porque no la deseas. Y eso es lo que nos enseña el apóstol Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aleluya. Así que, hermanos, así como ese bebé muere, hermanos, cuando se desnutre, lo mismo es un creyente cuando no lee la palabra, cuando no la escudriña, cuando no medita en ella, cuando no la practica. Tenemos creyentes débiles, creyentes desnutridos, creyentes enfermos, creyentes con falta de energía para poder vivir en santidad, creyentes demacrados y pálidos que no reflejan el carácter robusto de Cristo, creyentes con retraso cognitivo, hermanos, que no aprenden nada de la Biblia, creyentes, hermanos, con problemas de desarrollo de fe, problemas de desarrollo de amor, problemas de desarrollo de dominio propio. Sus huesos son débiles, son endebles. A la primera prueba, hermanos, ahí andan tal vez con la mano quebrada o con
cojeando con el pie porque son débiles. Todo esto es lo que trae la desnutrición, son síntomas de la desnutrición, lo que le acabo de mencionar. Son síntomas en el ámbito físico, es decir, hay falta de energía, son demacrados, están desnutridos, tienen retraso cognitivo, tienen problemas óseos, problemas de desarrollo. Esos son síntomas físicos de alguien con desnutrición. Pero lo demás puede ser, hermanos, también un síntoma espiritual a lo que le acabo de mencionar. Todo porque no deseamos la palabra de verdad. Y aparte debe ser una palabra sin adulterar. Así que, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, claramente podemos ver el crecimiento de la unidad, ligado con la palabra de Dios. ¿Sí lo puede ver? Ahorita lo vamos a explicar mejormente, si no es que he podido observar ahí. Pero ¿por qué hay desunidad en nuestras congregaciones? Y bueno, vamos a ponerle directamente por qué hay desunidad en nuestra congregación. Porque no hemos tomado, no hemos deseado la palabra de Dios. La palabra de Dios que es la que nos va a unir. Aleluya. Así que la Biblia, hermanos, compara con la palabra, miren, compara la palabra, la Biblia misma compara la palabra de Dios con una semilla, con un campo, con labrar. Amén. Los enemigos de la palabra también que intentan ahogarla para que no produzca fruto. Una iglesia que no crece, hermanos, una congregación donde sus miembros son débiles, que Dios no los usa para extender más el reino de Dios, que no tienen unción, que no hay discernimiento, que no hay dones. Es una iglesia, hermanos, que no crece porque la palabra la tenemos abandonada en nuestras vidas. Y por lo tanto es un llamado de nuevo otra vez para que deseemos la palabra de Dios. Amén. Así que pues Pedro, hermanos, exhorta a una serie de iglesias que estaban alrededor de Asia sobre 5 agentes que atacan la unidad de la congregación. Vamos a verlos estos. Ahí en el versículo 1 dice: desechando pues toda malicia. Toda malicia. La palabra malicia, hermanos, viene del griego kakia, con doble K. Ahí está en la pantalla. No sé si le alcanza a leer. Creo que tengo que hacer una revisión en la edición ahí en esa parte. Pero kakia, hermanos, significa maldad, problema o mal. Y es la inclinación para pensar mal de una persona, de sacar conclusiones sin los datos o sin la información suficiente. Es la habilidad de presuponer y responder a esa hipótesis de una manera malévola. No sé en cuántos de nosotros ha habido malicia. Es que pensamos que la hermana dijo eso, o pensamos que la hermana actuó así, o pensamos, o yo creo que él me dijo esto por esto. Eso es malicia. Eso es malicia, hermanos. Con la malicia, hermanos, nos ofendemos. Y según para autoprotegernos, que no es más que orgullo, y que no nos hagan daño, según, nos vamos distanciando del cuerpo de Cristo. Nos vamos pues desuniendo, obviamente. Dejamos de orar unos por los otros porque ya hay ahí algo, hay una malicia puesta ahí. Si antes era nuestro motivo la oración de nuestra congregación, de nuestros hermanos, nació algo, una malicia, algo, un mal pensamiento, y entonces ya nos estamos evitando, nos estamos alejando, nos estamos distanciando, estamos mostrando desunión, y por lo tanto estamos demostrando finalmente egoísmo y orgullo. Otra vez sale a relucir este pecado.